Vamos a continuar, muchachos. Nuevamente, bienvenidos. Gracias, buenos días. Vamos a continuar con un ejercicio adicional de suma de vectores. Y para eso vamos a trabajar el día de hoy con la pantalla, con la pizarra de Zoom, para empezar desde cero. Les decía yo que íbamos a hablar de un caso hipotético que no se da mucho aquí por estas latitudes, pero voy a suponer, muchachos, que un grupo de amigos, desde luego estudiantes, después de una temporada de exámenes se encuentran paseando por el centro de la ciudad. Nuevamente me voy a situar en el centro de la Ciudad de México. Aquí está la CDMX, así nombrada actualmente. Y ya después de que terminaron una ronda de exámenes parciales, pues quisieron irse a divertir un poco. Y entonces, pues, a uno de ellos les prestó el coche su papá. Y dice, pues vamos a lanzarnos, vamos a darnos un cuernavacazo, ¿no? Digo, eso no sucede muy seguido por aquí, pero Casual, ¿no? Casual. pudiera darse el caso. Entonces, ya en el fragor de la parranda, dicen, vamos a darnos un cuernavacazo, y entonces se van a Cuerna. Voy a poner aquí que es Cuerna. Y entonces, para irse a Cuernavaca, pues los muchachos van a recorrer una cierta distancia. Vamos a poner que esa distancia que recorren, pues está aquí escrita, 80 kilómetros más o menos. Puede ser más, puede ser menos, pero 80 kilómetros es lo que recorrieron. Y luego, ya entrados en gastos, ya con el fragor de la fiesta, pues dicen, no, por de una vez un acapulcazo, ¿no? Y entonces, pues dicen, vamos a lanzarnos hasta Acapulco de una vez para que valga la pena. Entonces, de Cuernavaca hacia Acapulco, pues Acapulco Beach. Acapulco Beach, exactamente. Entonces, se lanzan hasta acá y ya siguen en la fiesta. Y bueno, vamos a suponer que de Cuernavaca a acá a lo mejor son más o son menos, pero vamos a suponer que fueran 300 kilómetros. Y entonces resulta que llegan a Acapulco, ya están ahí en la playa, están disfrutando sus cocos con agua solita, los cocos disfrutando del agua, de la arena. Y bueno, ya se quieren regresar y les falla el carro. Entonces, pues ya no pueden regresar porque se les descompone el carro. Además se quedaron sin dinero. Y ahora hay que regresar hasta la CDMX, pues a ver cómo, ¿no? Entonces, afortunadamente todavía hay alguno que trae crédito en su celular y le llama al Ricky Ricón del grupo y le dice, oye, necesitamos una extracción, necesito que nos extraigas de acá de Acapulco y nos regreses a la Ciudad de México porque se nos descompuso el coche, ¿no? Ya nos anda buscando el papá del que le prestó el coche. Entonces, el compañero que es Ricky Ricón, pues tendrá que fletarles el helicóptero y mandarlos a Acapulco por él, pero necesita determinar a qué distancia y en qué dirección tiene que mandar el helicóptero porque al piloto le tiene que pagar. Desde luego le tiene que indicar en qué dirección va a volar y le tiene que pagar los kilómetros que vaya a recorrer para ir y regresar y traerse a sus amigos de Acapulco, ¿no? Entonces, pues para eso voy a tener que calcular qué tanto voy a tener que viajar, o qué tanto que va a tener que viajar más bien el helicóptero desde la Ciudad de México hasta Acapulco de manera directa y además en qué dirección lo va a tener que hacer. Pues entonces eso es lo que voy a tener que determinar ahora. Voy a tener que determinar un desplazamiento resultante para el helicóptero
¿sí? Y desde luego ese desplazamiento resultante va a tener una magnitud y va a tener una dirección, es decir, un ángulo. ¿Alguna idea cómo puedo obtener ese desplazamiento resultante y esa dirección para poder decirle al helicóptero o al piloto del helicóptero, te vas a ir tantos kilómetros en tal dirección para llegar a Acapulco y traerte de regreso a mis colegas? ¿Alguna idea, muchachos? Por la ley de senos o cosenos. Pudiera ser, en este caso, como son dos vectores, hay un método de suma de vectores que efectivamente me sirve. A través de ley de senos y cosenos pudiera yo resolver. Pero el caso del día de hoy es que pongamos en práctica lo que acabamos de ver, que es la suma de vectores por método de componentes rectangulares. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a determinar, en primera instancia, muchachos, vamos a determinar lo que necesitamos para poder hacer esa suma de vectores. Voy a hacer, esta es la referencia. Y mis primeros 80 kilómetros de la CDMX a Cuernavaca, voy a suponer más o menos que aquí tengo, no sé, me gusta para 45 grados. Puede ser que sea una diferencia de distancia diferente. Y luego de Cuernavaca a Acapulco, ¿para cuánto les gusta este ángulo, muchachos? Unos 120, ¿no? 120. 120, bien, gracias. Entonces, con 120 lo hacemos. Y entonces, si se acuerdan, yo tengo que representar estos vectores en un sistema de referencia de acuerdo a mi procedimiento. Lo primero que tengo que hacer es marcar mi sistema de referencia, perdón. Dibujar mi sistema de referencia y en él marcar mis vectores, todos a partir del origen. Entonces aquí voy a marcar mis vectores. Mi primer vector, que es el vector de 80 kilómetros desde la CDMX a Cuernavaca, lo voy a dibujar aquí, aproximadamente a 45 grados. Perdón, pero es un vector, no es una línea. Recuerden que si dibujo eso es una línea y yo no quiero una línea, yo quiero un vector. Entonces debo dibujar una flecha, que es algo así como esto. Aquí está mi vector, que fue de la CDMX a Cuernavaca. Y después voy a dibujar mi vector que va de Cuernavaca a Acapulco. Este es de color azul. O sea, más o menos aquí para 120 grados, por ahí estaría. Y ya está. Y entonces debo de darles desde luego su nombre. Este es mi vector desplazamiento 1, que fue el que hice de México, de la CDMX a Acapulco. ¿A qué sería igual este vector desplazamiento 1? Yo sé que aquí la dirección de este vector es de 45 grados. ¿A qué sería igual, muchachos? ¿Cómo lo escribo? Vector es igual a 80 kilómetros con un ángulo de 45. Bien, gracias. 80 kilómetros, que es la distancia que recorro, es la magnitud de ese vector, con un ángulo de 45 grados, que es la dirección de ese vector. Muy bien, muchachos. Bien escrito, gracias. Y entonces el vector después de Cuernavaca a Acapulco, lo tengo aquí representado, lo voy a escribir. Voy a escribirlo aquí, a ver si me da espacio. Voy a llamarle que es un desplazamiento 2, simplemente porque pues, es en secuencia. Este sería mi primer desplazamiento, mi desplazamiento 1, y este sería mi desplazamiento 2, para llegar finalmente a Acapulco. Y entonces voy a decir mi desplazamiento 2 tiene esta magnitud y tiene esta dirección. Desde aquí hasta acá dijimos 120 grados. Y entonces, muchachos, pregunto cómo escribo este vector desplazamiento 2. ¿A qué será igual? 300 kilómetros. 200 kilómetros. Ángulo de Ángulo de 120 grados. 120. Muy bien, gracias. 300 kilómetros, perdón por los números, pero cuesta trabajo. Kilómetros con un ángulo de 120 grados, ¿ok? 120 grados. Ya lo enseñé aquí. ¿Lo ver esto? Sí, acá está. 120 grados. Y ya tengo ahí mi,
Mis dos vectores representados, según, si no mal me acuerdo, el método me dice que lo siguiente que tengo que hacer es proyectar mis vectores hacia los ejes para encontrar sus componentes. Es decir, voy a proyectar mi vector hacia el eje X y ese mismo vector lo voy a proyectar hacia el eje Y para poder visualizar sus componentes. Y voy a hacer lo mismo con el otro vector. Lo voy a proyectar hacia el eje Y y lo voy a proyectar hacia el eje X. Y entonces, con eso ya puedo visualizar sus componentes, es decir, puedo trazar vectores sobre los ejes que precisamente sean las componentes rectangulares de este vector X. Tengo aquí mi componente en X, y voy a trazar también mi componente en Y. Lo voy a trazar aquí, a ver si se ve. ¿Vale? Y les voy a poner sus nombres, si se acuerdan, esta componente de este vector desplazamiento 1, ¿cómo se llamará esta componente en X? D1X. Ajá, muy bien, gracias. D1X es el desplazamiento 1, pero en el eje X, así le voy a llamar, entonces este es D1X, también es un vector que está en este caso sobre el eje X positivo. Y esta que está acá en el eje Y, esta parte de este vector D1, ¿cómo se llama? D1Y. D1Y, ¿no? Para diferenciarlo, porque D1, es forma parte de D1 y está sobre el eje Y. Y entonces voy a hacer lo mismo con mi segundo vector, que es el que está, que es el de acá, de Cuernavaca a Acapulco. Primero lo voy a dibujar, ya que lo tengo aquí. Perdón, este no es el color. Voy a tomar el color adecuado, creo que es este. Entonces lo voy a dibujar aquí. A ver si se alcanzan a ver, ahí están los dos. Y voy a dibujar también su componente en el eje X, que sería esta que va en esta dirección. Y ya, ahora sí les pregunto, muchachos, ¿cómo se llama esta componente de este vector D2? D2X. D2X, sí, es el componente del vector D2, pero en el eje X. Y entonces, consecuentemente, ¿cómo se llama esta? D2Y. Y es la componente del desplazamiento 2 en el eje Y. Estos se llaman D porque son desplazamientos. Si estuviera trabajando fuerzas, a lo mejor diría que es la fuerza 2Y, la fuerza 2X. Si estuviera trabajando aceleraciones, sería la aceleración 2Y, 2X, aceleración 2X. Eso depende de cómo haya nombrado este vector. Y entonces ya tengo ahí, me decía el método que tracé mi sistema cartesiano, tracé mis vectores, proyecté mis vectores hacia los ejes, encontré sus componentes, les puse sus nombres. Y entonces mi siguiente paso es, ¿cuál es el siguiente paso, muchachos? A ver, recuérdenme. Ponerle las mismas equivalencias al D1X que tiene el D1, o sea, 80 kilómetros con un ángulo de 45. O sea, lo que tengo que hacer a continuación es realmente... ¿No sería hacer la tablita? hacer la tablita, sí. La del seno y aplicar las fórmulas. Encontrar las componentes del vector. Voy a hacer mi tablita. Les digo, esto es por cuestión didáctica hacer la tablita, pero ustedes como se vayan acomodando después, pues ya será como ustedes lo quieran representar. A mí no seamos unos expertos. A mí me acomoda como para explicarlo, hacerlo así como una tablita, pero después vamos a ver que lo podemos simplificar un poquito. Entonces yo hago mi tablita y voy a recordar que voy a escribir aquí el nombre del vector, y aquí voy a escribir su componente en X, y aquí voy a escribir su componente en Y, y voy a escribir de una vez aquí sus fórmulas para para que no se me olvide. Voy a recordar que para calcular la componente de un vector en X, ¿a qué será igual? Díganme. Al seno de... En X. A ver, chécale, en X. Es coseno. Coseno del ángulo... La magnitud menos el coseno, profe, del ángulo. Pero así como dice la compañera, la magnitud del vector por el coseno del ángulo. Eso no se nos debe olvidar, porque a veces nada más sacamos
el coseno del ángulo y se nos olvida multiplicar por la magnitud. Y ahí ya estamos en un error. Y entonces la componente en y, muchachos, ¿a qué es igual? V por el seno de A la magnitud del vector por el seno del ángulo. Muy bien. Ya tenemos ahí planteado lo que vamos a hacer. Y entonces, voy a cambiar de color para que se vea. Entonces voy a ver que tengo dos vectores que voy a sumar. Tengo mi desplazamiento 1 y entonces voy a En realidad calcular. yo estoy cargando dos cosas al mismo tiempo. Está cargando la otra chiquita y la grande, porque en realidad iba a ocupar la chiquita. Conmigo. Voy a calcular mi desplazamiento 1. Voy a calcular su componente en X, que es esta. Entonces voy a calcular aquí el desplazamiento 1X, que es la componente del desplazamiento 1 en el eje X, y eso lo logro como, muchachos, que voy a multiplicar aquí. Los 80 kilómetros 80 por el coseno de 45 kilómetros, grados. Coseno de 45 grados. Muy bien, gracias. 80 kilómetros, que es la magnitud del vector, el desplazamiento de México a Cuernavaca, sí, por el coseno de 45 grados. Los pude haber hecho más grandes y solito me estoy estrangulando, pero ok. 45 grados. Bien, y entonces, muchachos, ¿cuánto me da esto? 80, el coseno de 45 es .707, si no mal me acuerdo. Sí. Por 80. sí, 56, 57, ¿cuánto me da? 56.568. no, 56 punto, lo que dijo él. Vamos a darle en dos decimales, 56.56. ¿Sí, verdad? Sí. Kilómetros, ok. Y vamos a ver entonces, lo mismo voy a hacer, voy a calcular ahora la componente del desplazamiento 1 en el eje Y. ¿A qué va a ser igual? 80 80 kilómetros kilómetros por el seno de 45 45 grados. de 100. Por el seno de 45, muy bien. 80 kilómetros, que es la magnitud del vector, o sea, la distancia recorrida de la CDMX a Cuernavaca, por el seno de 45. Disculpen que me salga, pero pues debería haberlo hecho más grande, tenía ya espacio, de costumbre. Entonces eso me da, el seno de 45 realmente es igual al coseno de 45, entonces aquí voy a tener lo mismo, ¿no? Sí. 56.56 kilómetros. Ok. Bien, entonces ahí ya calculé las componentes del desplazamiento 1 en el eje X y en el eje Y, que en este caso coinciden las dos. Y voy ahora a calcular las componentes del vector desplazamiento 2, es decir, el desplazamiento que hice de Cuernavaca hasta Acapulco. Y ustedes me dicen cómo lo calculo. De 1 voy a calcular el desplazamiento 2 en el eje X, o sea, la componente en X del desplazamiento 2. ¿A qué va a ser igual? 300 kilómetros 300 kilómetros, kilómetros, seno de 120. 120. Okay, 300 kilómetros, que es la magnitud de ese vector, de ese desplazamiento, por el seno de 120. Por el coseno. Perdón, sí, gracias. Okay. Por el, dijimos el coseno de 120. Y el coseno de 120 me parece que es como 0.866, si no mal me acuerdo, por 300. 240, 250, ¿cuánto me da? Es menos 150. Ah, el coseno de 120 es 0.5 menos 0.5. Sí, ¿verdad? Sí. Los 0.5 por 300 me da menos 150. Ok. Menos 150 kilómetros. Y voy a hacer lo mismo para calcular la componente del desplazamiento 2, pero ahora en el eje Y. ¿A qué será igual, muchachos? Díganme ustedes. 300 kilómetros por el seno de Por el 120 seno de grados. 120. Ok, muchas gracias. 300 kilómetros
por el seno de 120, que es, ahora sí, si no mal me acuerdo, el seno de 120 sí es punto 866, Sí. multiplicado por 300 me da 250, ¿200 cuánto? 259.80. 159.80. Ok, 259.8 kilómetros. Y ya está, ya tengo mis dos vectores desplazamiento, mis dos desplazamientos divididos. Si tuviera un tercer desplazamiento, un cuarto, lo que sigo haciendo aquí, muchachos, es agregar otra línea y pongo los componentes de desplazamiento 3. Si tuviera un cuarto desplazamiento, agrego otra línea y pongo el desplazamiento 4. Y este proceso les digo que me sirve para sumar cualquier cantidad de vectores. Ahorita nomás tengo 2, pero puedo hacer 3 o 4 y en el mismo proceso, hasta aquí el proceso sería el mismo, nada más tendría que agregar la tercera o la cuarta línea con sus componentes. Pero como nada más tengo 2, muchachos, pues ya no tengo más que hacer la suma de estos vectores, que es decir, voy a tener que sumar aquí las componentes de los vectores en X. Y si alguien me dice cuánto es 56.56 menos 150, ¿cuánto me da? Menos 93.44. 93.44. Gracias. Menos 93.44 kilómetros. Estamos hablando aquí de kilómetros. Ya tengo entonces la suma de vectores en X. Y voy a poner, aquí lo voy a escribir, pero esto que voy a encontrar es la suma de vectores en Y. Voy a sumar estos valores. ¿Cuánto me da? 56.56 más 259.8. 316.36. Perdón, me perdí. 300. 16.36. Ok, gracias. 316.36 kilómetros. Y bueno, ya encontré precisamente la suma de los vectores en Y. ¿Y qué pasa? ¿Qué hago después, muchachos? ¿Qué es lo que sigue? Díganme. Representarlo en una gráfica. Ajá. Estas sumas de vectores que acabo de encontrar las voy a representar en una gráfica. Y para eso pues voy a trazar nuevamente un sistema de referencia, vamos en plano cartesiano. Y ahí voy a representar estos valores. Desde luego voy a representar que tengo... aquí, por ejemplo, en el eje X tengo menos 93.44 kilómetros. Entonces tendría que dibujar algo que está más o menos aquí. Y aquí yo tendría que decir que esto es menos, esta es la suma de vectores en X, que es igual a menos 93.44 kilómetros. Ok, menos 93.44 kilómetros. Bien, y tendría que trazar también mi vector en el eje Y, que es la suma de vectores en Y, de esta manera, sobre el eje Y, 316.36, o sea, algo por aquí así, grandote. Bien, y ya los tengo trazados. Lo que me hace falta es trazar paralelas a estos dos vectores para poder visualizar dónde estaría mi resultante. Voy a trazar una paralela al eje X en la punta de este vector. Voy a trazar una paralela al eje Y en la punta de este vector, solamente para ubicar que entonces cuando yo uno el origen común de estos dos vectores con ese punto, entonces voy a tener mi resultante. Y aquí tengo, muchachos, mi desplazamiento resultante, que también es un vector, que es de hecho lo que estoy buscando. Y este desplazamiento resultante, desde luego, va a tener una magnitud, que es decir, la longitud de este vector, y va a tener un ángulo con respecto al eje X, que es el que me interesa, para definirlo. Entonces necesito calcular esta
este desplazamiento resultante y lo tengo que expresar como su magnitud y con un ángulo determinado que ahora voy a llamar phi. ¿Qué hago, muchachos, para encontrar esto? Díganme, recuérdenme. El teorema de Pitágoras. Ajá. El teorema de Pitágoras para calcular la magnitud, es decir, para calcular esta dr, pues tengo que hacer, aquí ya no puse, pero esta era la suma de vectores en y. Y en este caso fue de 316.13. 13 kilómetros. Y entonces solamente para recordar las fórmulas, veo que este desplazamiento será, si yo recorro esta suma de vectores en y de este lado, forman el triángulo rectángulo y tienen aquí un ángulo interno que se llama teta, que es el que puedo determinar. Y entonces para determinar esta resultante, voy a recordar la fórmula, voy a recordar que, de acuerdo a lo que me dice mi lámina, que la resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de los vectores en x al cuadrado más la suma de los vectores en x, la suma de los vectores en y al cuadrado. Esto es, tengo que sumar estos resultados que encontré yo aquí, hacer sus cuadrados, sumarlos y sacar la raíz cuadrada. Entonces voy a calcular esa resultante aquí, la voy a plantear ahorita así. En este caso yo lo que quiero es un desplazamiento resultante y entonces para mi caso va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de x al cuadrado, que es esta cantidad que tengo aquí, menos 93.44 kilómetros. Y esa cantidad va elevada al cuadrado, y a eso le voy a sumar, y a eso le voy a sumar la suma de vectores en y. ¿Cuánto, muchachos? ¿Cuánto? 16.36. Ajá, 316.36 kilómetros. Y también lo voy a elevar al cuadrado. Bien, nos quedan 10 minutos de esta sesión, creo que tenemos tiempo suficiente para terminar, pero vamos a dar. Entonces, ahora sí, muchachos, ya no vamos a hacer esta operación en partes, vamos, díganme cuánto es el cuadrado de esto más el cuadrado de esto. Alguien que me ayude con su calculadora, muchachos, ¿cuánto me da esto? El cuadrado de 93.44 más el cuadrado de 316.36, ¿cuánto me da? 108.814.68. 108.814.68. ¿Y la raíz cuadrada de eso? 329.87. Gracias, Joel, gracias. 319. 29. 29.87. Y lo que estamos operando son kilómetros. Bueno, esto me da también kilómetros. Gracias, Joel. Entonces ya obtuvimos este resultante, ya tenemos este valor. Nos hace falta determinar el ángulo. Con estos datos que tenemos, lo único que podemos determinar es este ángulo teta. Y si recordamos de la fórmula que tenemos ahí, que debemos aplicar, incluso de la definición de perdón, este es teta, no es phi. Voy a determinar este ángulo phi, perdón, este ángulo teta, como la tangente a la menos 1, esta es la fórmula que pues debemos recordarla, tangente a la menos 1 del valor absoluto de la suma de vectores en, bueno, voy a poner aquí, la suma de vectores en y entre la suma de vectores en x. Así es la fórmula.
Vamos a trasladarlo a los datos que tenemos. Entonces, este ángulo θ va a ser igual a la tangente a la menos 1. El valor absoluto de la suma de vectores en Y, que son 316.13 kilómetros. No es punto 36. Punto 36, perdón, sí. Incluso en la recta está mal, profesor. Sí. Digo, es parte de mi dislexia, perdón. Pero bueno, 316.36, aquí van 316.36 y aquí también. 316.36, que es la suma de vectores en Y. Perdón por los números, pero cuesta trabajo escribirlos con esta cosa. Y entonces, dividido entre la suma de vectores en X, que en este caso son menos 93.44. Sí. 44. Si me dicen cuánto es esta división, muchachos, de 316 entre menos 93, de hecho este va a desaparecer, porque por el valor absoluto, entonces va a ser igual a la tangente de la menos 1 de ¿cuánto es esta división? 3.385. 3.385, muy bien, gracias. Y ahora sí, me dicen cuánto vale la tangente de la menos 1 de ese valor. 73.54. 54. 73.54 grados. Recuerden que no es negativo porque ya le quitamos el negativo con las barras de valor absoluto. 73.54. Muy bien. Entonces, muchachos, de aquí, del diagrama que tengo aquí, voy a ver que este ángulo phi, ¿a qué va a ser igual? Al 106.46, porque resta 180, ¿no? ¿Cómo lo obtengo? A 180. Si yo veo desde aquí hasta acá hay 180, pero si esos 180 le resto esta parte, pues entonces me va a quedar precisamente phi, es decir, voy a calcularlo con 180 grados menos θ, que es lo que acabo de calcular, 73.54. Y ahora sí me da ¿cuánto me dices que da, compañera? 106.46. 106.46. Ok. Y entonces, bueno, ya tengo los dos valores, ya tengo phi, ya tengo dr, y entonces ya puedo escribir mi resultante de mi desplazamiento resultante, muchachos. Mi desplazamiento resultante, lo voy a poner así más gordito, es un vector, y va a ser igual a la magnitud que encontré yo aquí, 329.78 kilómetros. Perdón, dije 78 y leí 87, es 0.87 kilómetros. Con un ángulo de 106.46 grados. Entonces le voy a decir al piloto del helicóptero que se lance en esta dirección de 106.46 grados desde la CDMX para llegar a Acapulco, y lo que va a recorrer es 329.87 kilómetros, es decir, le voy a pagar solamente por 330 kilómetros de recorrido. Bueno, si va a ir y regresar, tendré que pagarle por el doble, por 660 kilómetros de recorrido. Y bueno, muchachos, para esto básicamente nos sirve la física. ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, profe. No. ¿Se entiende? ¿Está entendible? Sí. ¿Sí? Sí. Bien, voy a aprovechar los 3 minutos que me quedan de estos 40, nada más para dar un detalle, perdón, no. En relación a los ángulos, porque en este caso los dos ejercicios que hicimos, el ángulo me dio en el segundo cuadrante, y entonces
pues los dos casos obtuvimos el ángulo de la misma manera. Voy a hacer esta representación más general, a ver si rápidamente lo podemos captar. Bueno, yo tengo una resultante en este vector, pero esta no. Cuando yo tengo una resultante en el primer cuadrante, o sea, yo tengo una resultante aquí en el primer cuadrante, bueno, más bien, mi resultante va a poder estar en el primer cuadrante, en el segundo cuadrante, en el tercer cuadrante, o incluso en el cuarto cuadrante. Entonces, dependiendo de dónde esté mi resultante, voy a tener que hacer algo con el ángulo. En este caso, el ángulo que yo encuentro, el ángulo teta que yo encuentro, va a ser igual al ángulo phi. O sea, directamente como encuentre mi ángulo, va a ser este. En este caso, yo voy a encontrar siempre el ángulo teta, que fue lo que pasó en estos dos ejercicios que hicimos. Pero el ángulo que yo necesito es el ángulo phi que está aquí. Y en este caso lo obtuve restando, phi lo obtuve restando a 180, restándole el ángulo teta que encontré. ¿Se acuerdan? Fue lo que hicimos en este caso. ¿Sí se acuerdan, muchachos? Sí. Bien, cuando tengo una resultante en el tercer cuadrante, lo que encuentro es este ángulo. Y entonces, para encontrar el ángulo real, que sería desde aquí hasta acá, el ángulo real va a ser 180 más el ángulo que yo encuentre. Y para el último caso, que mi ángulo va desde aquí hasta acá, el que yo encuentro es este. Y entonces mi ángulo real va a ser 360 grados, todos son grados, menos el ángulo que yo encuentre. Ese es algo que también debemos recordar muy bien, muchachos. Se va a acabar esta sesión, muchachos. Les voy a pedir que se reconecten por último. ¿Tienen clase a las 9 o están libres? Tenemos clase a las 9. Tienen clase a las 9 y va a quedar muy apretado entonces, muchachos. Si quieren, mejor les programo para más tarde, y el que guste acompañarnos en esta actividad, les programo 1 hora para no ahorcarlos con su clase. ¿Vale? ¿Para que haga otro ejercicio, no? ¿O no? No es otro Sí, ejercicio, gracias, es una profe. actividad para repasar la teoría, nada más. Ah, bueno, como quiera. Publico, muchachos. Gracias, buen día. Igualmente, gracias.